Hola, soy Liz y creo que en este tiempo hay mucho bombardeo de noticias negativas que nos llegan durante todo el día y a mí como a muchas otras personas hay momentos en que nos entran pensamientos de preocupación, pero hay tres cosas que me han estado ayudando en este tiempo. La primera es que ahora le llamo papá en lugar de llamarle Dios. Antes cuando oraba le decía, Dios te pido que me ayudes con esto, o Señor te doy gracias por todo lo que nos provees, pero ahora le digo, papá, te pido que estés hoy conmigo, que me ayudes, o papá, te doy gracias por todo lo que nos cuidaste. Entonces, al decirlo de esa manera, pues se siente diferente. Al ver eso, empecé a aplicarlo también a leer la Biblia. Entonces, ahora cuando veo la palabra Dios o Señor en la Biblia, lo leo como mi papá. Por ejemplo, cuando dice que el Señor le dijo a Moisés que fuera y hablara con el faraón, yo lo leo como mi papá le dijo a Moisés que fuera y hablara con el faraón. Entonces, es algo que se siente diferente. Les recomiendo que hagan la prueba con un par de capítulos de la Biblia y van a ver que es algo diferente. Después lo empecé a aplicar, de hecho, con Jesús. En lugar de leer Jesús, leo mi hermano. Y me di cuenta que había detalles en los que no me fijaba. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, yo pensaba que les había dicho, ve y dile a mis discípulos que vayan y me encuentren en Galilea. Y en realidad les dijo, ve y dile a mis hermanos que vayan y me encuentren en Galilea. Entonces, al leerlo de esa manera, pues ya me estoy sintiendo parte de la familia. Es algo que ya sabía, pero ahora sí ya estoy tomando conciencia y sintiéndolo diferente. Y eso ayuda en estos días, el saber que soy parte de esa familia. La segunda cosa que me ha estado ayudando es que he reflexionado que Dios piensa en nosotros por primera vez en el momento en que nos crea. Estoy yendo a un curso de inteligencia artificial y en una de las clases hablaron de las dimensiones, de que pues hay segunda dimensión y tercera dimensión y que a partir de ahí es bien complejo representar otras dimensiones. Entonces ahí empecé a pensar cómo Dios está en otra dimensión que para mí es difícil entender, pero nosotros nos movemos en dimensiones como la dimensión del tiempo, que nosotros nacemos y crecemos y ahí nos vamos moviendo por el tiempo, pero Dios no. Dios está por encima de eso, Dios siempre está, Dios siempre es. Y por eso es que Él siempre dice yo soy, porque él no se mueve en esa dimensión. Y entonces empecé a ver cómo Él es como un pintor o un escritor que nos ve el mundo y luego dice, bueno, pues quiero que se cumple este propósito. Y empieza a diseñar una persona para cumplir ese propósito. Y empieza a decir, quiero que nazca en tal ciudad, quiero que nazca en tal fecha, quiero que sea el primero, segundo, tercero en nacer, que nazca con estos papás. Y de ahí va y diseña algunas cosas y de ahí ya dice, y le doy libertad de elegir y continúa diseñando a los hijos y a los nietos y a las otras generaciones. Durante mucho tiempo creo que yo tenía la idea que Dios había pensado muy específico en mí cuando tuve mi encuentro con Jesús. Yo recuerdo que en esa fecha yo decía, ¿cómo es que entre tantos millones de habitantes Dios se dignó, se tomó el tiempo de pensar en mí? Pero pues en realidad el día en que Dios pensó por primera vez en mí es cuando me creó y es cuando pensó en cada uno de nosotros. Entonces, me fijo como cuando hablamos de grandes, no sé, el presidente de una nación o grandes empresarios y se refieren a los hijos, pues se refieren con cierto cuidado. Tal vez los hijos se portan muy mal o no son tan eficientes como los padres, pero siempre dicen, acuérdate que es el hijo de tal familia o de tal persona, de tal papá. Entonces ahí es donde digo, pues con nosotros es igual, o sea, no importa qué está a nuestro alrededor, qué estamos viviendo, no, no importa nuestro pasado, lo que importa es nuestro origen. Nuestro origen es Dios, entonces lo que importa es quiénes somos. Y de ahí pues me lleva a recordar que pues Dios nos creó con ese propósito y que la Biblia dice que no hay ningún propósito de Dios que pueda ser estorbado.
Entonces, a pesar de que ahorita esté lo del COVID-19 y que parezca que hay cosas que se están interrumpiendo, retrasando, que parece que se van a ir por la borda, en realidad, pues con Dios no aplica eso, porque este no es el fin y cualquier propósito que tenga nuestras vidas, Él se va a encargar de que se cumpla. Entonces, esto va a contribuir de alguna manera con esos propósitos. Y el tercer punto es que en estos días, pues he estado reflexionando también en que hay mentiras del enemigo en nuestra mente. Pues ahora salgo menos los domingos, entonces veo más películas y vi la película de El embajador del miedo, que habla de un soldado que tenía integridad y fue capturado. Entonces unos empresarios estuvieron trabajando con unos científicos para que entraran a su cerebro, le inyectaran ciertas cosas y le grabaran ideas para que fueran de beneficio. Lo convirtieron en un político que se entraba en una candidatura y al tener ese poder, pues le iba a ayudar a esas empresas. Entonces, a cada cierto tiempo le daban un retoque al cerebro, se lo llevaban y le volvían a meter esas ideas para asegurarse que él siguiera obedeciendo todo lo que ellos querían. Hasta les decía ciertas frases, le decían ciertas frases con las que él reaccionaba, era como algo que producía en él que fuera más obediente y sin importar que fuera algo en contra de lo que él antes era de íntegro, pues él lo hacía. Entonces, un par de días después, estando orando, le dije a Dios que te doy gracias porque nos creaste con un corazón puro y poderosos, pero ayuda a borrar de nuestra mente todas esas mentiras que se han quedado en nuestro cerebro haciéndonos creer que no somos lo que tú nos dices que somos. Y ahí pues reaccioné a lo que estaba diciendo y, y fue donde dije, pues es que en realidad uh, sí somos como a imagen y semejanza de Dios, pero ha habido cosas que se han estado metiendo de mentiras en nuestra mente. Y muchas veces cuando pensaba al principio pues, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nos veía algunas personas y yo decía, pues no somos tan perfectos como Él, no tenemos tanto poder, tal vez no nos parecemos tanto, pero ahora soy más consciente que el diseño original sí se parece mucho más y que esas mentiras pues Dios las va a ir borrando a nuestra mente y entre más tiempo pasemos con Él, pues más nos vamos a parecer a Él porque ese es el diseño original. Entonces, en conclusión, uh, lo que pienso es que debemos aprovechar este tiempo para reflexionar que Dios nos quiere hablar a cada quien de manera diferente. Entonces, además de pedirle por salud, por conservar nuestros trabajos, porque todo esté bien con nuestras familias y amigos y demás, creo que es importante pedirle que nos ayude a aprender lo que quiere que aprendamos en este tiempo, que abra nuestros oídos, nuestra mente para escucharlo y aprovechar la oportunidad, porque esto también va a pasar. Y si se pasa sin que aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos, pues será desperdiciado. Eh, Mi versículo favorito es Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios todas las cosas actúan para bien. Así que sé que esto va a actuar para bien, independientemente de lo que pase en la situación de cada uno, va a contribuir para nuestro bien.